Hola, hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy contenta con Arun, uno de los speakers que nos ha cautivado con una explicación en Envidata. Es la innovación, la importancia que tiene la innovación, el impacto social que tiene la innovación. Con Arun nos pusimos de acuerdo en traer un mensaje para nuestro canal de Somos Pileros. Bienvenido, Arun, a nuestro canal. Muchas gracias. Es un mensaje para todas las personas que quieren realmente pensar, innovar, crear y movernos. Y pues puede que también tengan varios perfiles. Tú hablabas de unos perfiles de personas. Sí. Y preséntate, por favor, Arun. Bueno, hola, como ella dijo, mi nombre es Arun Ramachandran y ella lo pronunció perfectamente. Pero no, en general, yo trabajo para Tata Consultancy Services y yo he estado trabajando en los laboratorios de innovación allá. El factor principal por qué yo quería trabajar en eso es un factor que yo tengo como parte de mi alma, que es curiosidad. Yo quiero saber algo sobre cada cosa lo que está pasando en el frente de mí. Y lo que yo puedo decir es, con tiempo, lo que yo he visto, sí, hasta que tienes curiosidad, el resto de las cosas, hasta que pones un poco de esfuerzo, lo puedes lograr y hacer cosas tangibles de cualquier idea que tienes. Curiosidad es el factor que yo quiero que cada persona tenga. Pequeñito eras curioso y eras que mirabas todo o quieres explorar todo el mundo. Tenía la actitud de ser curioso sobre todo, pero yo creo que TCS me habilitó a explorar mi curiosidad. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, timidez sobre algunas cosas y curiosidad es un choque de dos fuerzas distintas. Sí, sí. Entonces, una persona si tienes curiosidad de algo y quieres saber de lo que es, no puedes evitar, porque al fin, la información que necesitas para saber, para conocer o para recibir la respuesta de una pregunta, algo que tienes en tu mente está ya en el internet y es bastante fácil a encontrarlo. Entonces, búscalo y encuéntralo y eso va a ser total, fácil. Total. Arun, ¿qué es la innovación? ¿Quién puede ser innovador? ¿Tú eres innovador? Sí, bueno, es no solo por el perfil del trabajo que tengo, pero no, desde el principio yo siempre he sido muy innovador y yo creo que la generación que existe ahora, más que todo, todos tenemos una calidad de innovación. Innovación jamás debe ser una carga o un trabajo para una persona, pero tiene que ser parte de la personalidad y la actitud de una persona. Todas las personas son innovadoras en el fondo, internamente. Si un día si estás haciendo algo bien simple en su casa hoy, por ejemplo, yo sé, porque en India es muy común que nosotros limpiamos nuestra casa con una ropa mojada con nuestras manos, así en el piso. Y con tiempo, yo vi que yo puedo hacer esto de una manera mejor. El próximo día, solo por nada más que la manera en que lo estaba haciendo, porque muchas veces pasó que yo limpié un cuarto y después para ir al otro cuarto yo tuve que caminar sobre un piso mojado. ¿Y eso cómo lo llamas? ¿Innovación? Si lo ponemos un nombre técnico, ¿cómo sería? No es innovación, es lógico. Próxima vez que lo hice, yo encontré que no. Si hago el cuarto número 1 primero y después voy al cuarto número 2, no tengo que pisar sobre piso mojada otra vez. Entonces, son cosas súper simples así, pero es la actitud. Con tiempo, claro que el tipo de innovación que yo estoy haciendo ahora es otro nivel. Ya es técnico, pero puedes llegar allá, tú puedes llegar allá. Te lo todos pueden llegar. Al fin, la actitud que ustedes tienen es lo que es lo más importante. La innovación, lo que la dispara, la curiosidad. Sí. Absolutamente. Al fin hay dos cosas. No es solo curiosidad, claro. Uno, la persona que quiere innovar, claro que tiene que tener un mente de curiosidad. Dos, son problemas. Nosotros tenemos que encontrar el problema que yo quiero resolver. Exactamente. Entonces, cada lugar que yo me voy, yo siempre busco si hay algún tipo de problema. Dos, yo veo que la manera en que estamos ahora, lo que está pasando ahora, es suficiente o podemos mejorarlo. Hay una actitud de TCS que se llama insatisfacción con el estado ahora. Entonces, este tipo de actitud nosotros lo estamos poniendo en cada empleado de Tata. Y TCS tiene 440,000 empleados. A poner este tipo de actitud en cada empleado
Fue difícil antes, pero ahora que somos tan conectados y estamos haciendo tantos proyectos juntos, nosotros sí estamos logrando tener una actitud de innovación en la alma de cada persona. Y yo sé que cada uno de ustedes también pueden lograr exactamente eso. Realmente Tata ha hecho una gestión a nivel mundial increíble, es líder en el mundo. Y pues para ti, pilero, emprendedor, el tener la oportunidad de compartir esta experiencia con Arun, este mensaje, esta inspiración, es algo muy, muy, muy chévere en este video. Arun, ¿y cómo llevamos a un nivel un poco más profesional el tema de la innovación? Lo estamos tomando desde el individuo, tú, emprendedor, pero piensa en tu startup, puede llegar a ser una gran organización y ahí necesitamos mucho más disciplina y organización en la tecnología. Sí. Ahí, ¿cómo damos ese salto cuántico, Arun? No, disciplina y cosas así no es algo que es solamente cuando llegas a una industria. Tienes que tener este nivel de disciplina en su vida diario también, y en sus innovaciones diarios también que tú estás haciendo en su vida. Entonces, por ejemplo, en mi opinión, yo tengo más o menos 16 horas cada día en que tengo mis ojos abiertos. Wow. Y yo lo divido. Yo sé que 8 horas de este tiempo tiene que ir por mi trabajo. Yo sé que 4 horas de este tiempo yo sí tengo que poner en leer o cuando yo me voy a bucear. Cosas así. Las cosas que a mí me gusta hacer como mis pasatiempos. Pero al mismo tiempo yo tengo horarios fijos para cada una de estas cosas y lo manejo de una manera ágil. Sí. Nosotros hemos escuchado de tantas empresas que están hablando de agilidad, desarrollar de manera ágil y tenemos que innovar de la manera ágil también, pero en mi opinión, ágil no es un proceso, no es como paso 1, 2, 3. Ágil también es una actitud. Lo que es importante sobre trabajar en su vida personal, en su vida, proyectos que haces solo y proyectos que haces adentro de una empresa. Cuando estamos hablando de ágil es, yo voy a lograr algo en 10 días. Jamás cambias el tiempo. Jamás dices que ahora no necesito más tiempo y voy a lograrlo en 15 días. Es lo que llamamos procrastinación, que dejamos para más tarde las cosas. No es sobre más tarde. Lo que quiero decir es jamás cambias el monto de tiempo. El tiempo no puedes cambiar. Entonces, si veas que tu proyecto, si veas que tu proyecto no lo puedes alcanzar en 10 días, baja el nivel del proyecto. Yo solo voy a alcanzar los 3 elementos en lugar de 4 elementos de mi proyecto. Pero mueves, pero tienes un goal, tienes 10 días para alcanzar algo. Esta actitud no importa si eres un individual o trabajas en una empresa. Emplea este tipo de actitud en todos los lugares, todas las partes de su vida. Arun, un mensaje para los emprendedores jóvenes colombianos y del mundo. Ok. Mucha suerte con todo lo que ustedes quieren hacer. Busca un problema, que tengas un nivel de pasión para resolver sus problemas, porque al fin, curiosidad, pasión, buscar un problema y conocimiento, claro, son factores muy importantes. Hace 10 años, conocimiento era el factor número 1 que necesitabas, pero ahora no es así. Si quieres saber algo, si quieres aprender algo, todo es disponible ahora para nosotros. Información ya es gratis, sino por un muy bajo costo. Entonces, jamás digas que yo no podría lograr eso porque no encontré la información o no tenía el dinero o no tenía la tecnología. Porque al fin, en mi opinión, si buscas, vas a encontrarlo. Y si te metes en que yo sí voy a resolver este problema, lo vas a lograr. Estoy 100% seguro de esto. Muchas gracias, Arun. Nosotros nos despedimos en el canal diciendo chao, chao, pileros. Chao, pileros. Chao, chao, chao. Gracias, Arun. Gracias, Tata. Gracias.